Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse, donde sientes que has orado, esperado, luchado, pero nada cambia. Tal vez te has preguntado en silencio, ¿Dios se olvidó de mí? ¿Hay algo más para mi vida o esto es todo? Si hoy estás aquí, escuchando estas palabras, no es casualidad. Hay algo que Dios quiere decirte, algo que puede transformar tu manera de ver tu pasado, tu presente y tu futuro. Antes de comenzar, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase como una declaración de fe. Dios tiene algo preparado para mí. Y si este mensaje toca tu corazón, no olvides apoyar este contenido para que más personas reciban esta palabra. Ahora, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. Parte 1. Un propósito escrito desde la eternidad. Desde el inicio de los tiempos, Dios no ha sido un espectador distante de la vida humana. Él es un Padre cercano, un Creador intencional y un Dios que no improvisa. Nada en tu vida está fuera de su conocimiento, y mucho menos fuera de su plan. La Biblia nos revela una verdad profunda en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Detente un momento y reflexiona en esto. Dios no dice, tal vez tenga planes. Él afirma con autoridad, yo sé los planes que tengo. Eso significa que, incluso cuando tú no entiendes lo que estás viviendo, Dios ya ha visto el final del camino. Imagina por un momento a un arquitecto diseñando una gran estructura. Antes de que se coloque el primer ladrillo, ya existe un plano completo. Así es Dios contigo. Antes de que nacieras, ya había diseñado cada etapa de tu vida. El Salmo 139, versículos 16 lo confirma. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto quiere decir que no eres un accidente, no eres un error, no eres alguien que está improvisando su existencia, eres parte de un diseño divino. Sin embargo, aquí surge una pregunta importante. Si Dios tiene algo preparado para mí, ¿por qué estoy pasando por dolor? ¿Por qué hay retrasos? ¿Por qué hay puertas cerradas? La respuesta está en entender que el plan de Dios no siempre coincide con nuestros tiempos. Nosotros queremos respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en procesos. Nosotros queremos resultados, pero Dios forma carácter. Muchas veces lo que sientes como un retraso es en realidad preparación. José en la Biblia recibió un sueño de grandeza, pero antes de llegar al palacio tuvo que pasar por el pozo, la esclavitud y la prisión. Sin embargo, cada etapa no era un castigo. Era parte del proceso que lo estaba formando para lo que Dios ya había preparado. Esta verdad puede cambiar tu vida si la comprendes profundamente. Lo que estás viviendo hoy no contradice el plan de Dios. Lo está construyendo. Hay momentos en los que Dios permite el silencio, no porque te haya abandonado, sino porque está trabajando en áreas que tú aún no puedes ver. Él está alineando circunstancias, preparando personas, moldeando tu corazón. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Observa esto, las obras ya fueron preparadas de antemano. No estás buscando algo que no existe, estás caminando hacia algo que ya fue diseñado para ti. Tal vez hoy no lo ves, pero cada paso que das, incluso en medio de la incertidumbre, te está acercando a ese propósito. Y aquí hay algo aún más profundo. Lo que Dios tiene preparado para ti no es solo para tu beneficio, también es para impactar a otros. Tu vida es una pieza dentro de un plan más grande, un propósito que trasciende lo personal y toca lo eterno.
Por eso, rendirte ahora sería interrumpir algo que aún no ha terminado de revelarse. Quizás te sientes cansado, confundido, incluso sin fuerzas, pero en medio de todo eso hay una verdad que permanece firme. Dios no ha terminado contigo. Y si Él no ha terminado, entonces hay algo más adelante, algo preparado, algo que todavía no has visto. En la siguiente parte, profundizaremos en las bases bíblicas de esta promesa y cómo se aplica directamente a tu vida como creyente. Porque no se trata solo de una idea bonita, es una verdad espiritual que puedes vivir cada día. Parte 2. Promesas firmes en medio de la incertidumbre. Cuando hablamos de que Dios tiene algo preparado para ti, no estamos hablando de un deseo vacío ni de una frase motivacional sin fundamento. Estamos hablando de una verdad respaldada por toda la Escritura, una promesa que se sostiene en el carácter mismo de Dios. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como declara el libro de Números capítulo 23, versículo 19. Esto significa que todo lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Su palabra no falla, no cambia, no se debilita con el tiempo. A veces, lo que debilita nuestra fe no es la ausencia de promesas, sino la falta de comprensión de cómo funcionan. Porque muchas veces esperamos que Dios actúe de inmediato, pero olvidamos que sus promesas también implican procesos. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observa bien esto. La fe no se basa en lo visible, sino en la confianza en lo invisible. Es creer antes de ver. Aquí es donde muchos se detienen, porque es más fácil confiar cuando todo va bien, pero cuando llegan los momentos de incertidumbre, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, la fe es puesta a prueba. Imagina a un agricultor que siembra una semilla. Él no se sienta todos los días a cavar la tierra para ver si ya creció. Él confía en el proceso. Sabe que aunque no vea resultados inmediatos, algo está ocurriendo bajo la superficie. Así es la obra de Dios en tu vida. Aunque no lo veas, Él está trabajando. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es quedarse pasivo, es confiar activamente, es seguir caminando aunque no tengas todas las respuestas, es seguir creyendo aunque las circunstancias no hayan cambiado todavía. Muchas veces pensamos que el plan de Dios se trata únicamente de bendiciones visibles, puertas abiertas, prosperidad, logros, pero el plan de Dios es mucho más profundo. Él está interesado en tu transformación interna. Romanos capítulo 8, versículo 28 declara: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas son buenas, sino que todas ayudan a bien. Incluso los momentos difíciles, las pérdidas, los fracasos, todo forma parte de un proceso que Dios usa para llevarte hacia lo que Él ha preparado. Tal vez hubo puertas que no se abrieron, relaciones que no funcionaron, oportunidades que se cerraron, pero lo que tú viste como un final, Dios lo estaba usando como redirección. Porque lo que Él tiene preparado para ti no puede ser reemplazado por algo inferior. Y aquí hay algo clave que debes entender. Las promesas de Dios no dependen de tus emociones, dependen de su fidelidad. Habrá días en los que te sientas fuerte y otros en los que te sientas débil, pero Dios permanece constante. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice: Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén.
Eso significa que lo que Dios ha dicho sobre tu vida no está en duda, no está en negociación, ya está establecido. Quizás no sabes cómo ni cuándo sucederá, pero puedes estar seguro de algo. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Él está guiando cada paso, incluso cuando no lo percibes. Y en medio de esa incertidumbre hay una invitación constante: confiar. No una confianza superficial, sino una confianza profunda que descansa en la certeza de que Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. Porque al final no se trata de tener el control, se trata de confiar en quien sí lo tiene. Parte 3. Viviendo con fe en medio del proceso. Saber que Dios tiene algo preparado para ti es una verdad poderosa. Pero vivir como alguien que cree esa verdad es un desafío diario. No se trata solo de entenderlo con la mente, sino de caminar en esa realidad con el corazón. La fe no es un sentimiento pasajero, es una decisión constante, es elegir confiar incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto significa que creer en el plan de Dios implica actuar como alguien que ya confía en Él. Imagina por un momento que alguien te promete algo grande, pero tú decides vivir como si esa promesa no existiera. Eso es lo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta. Decimos creer en Dios, pero nuestras decisiones están guiadas por el miedo, la duda o la inseguridad. Vivir en fe es levantarte cada día con la convicción de que tu vida no está a la deriva. Es orar aunque no veas resultados inmediatos. Es seguir adelante aunque no tengas todas las respuestas. La oración es una de las herramientas más poderosas que tienes en este proceso. No es solo una rutina, es una conexión directa con Dios. Es el espacio donde entregas tus cargas, donde alineas tu corazón con su voluntad. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa esto. No dice que desaparecerán los problemas, sino que recibirás paz en medio de ellos. Esa paz es una señal de que estás confiando en que Dios está en control. Pero además de orar, es necesario permanecer en comunión con Dios. No se trata solo de hablarle, sino también de escucharlo. Y muchas veces Dios habla a través de su palabra. Cuando te sumerges en la Biblia, no solo estás leyendo un libro, estás alimentando tu fe, estás recordando las promesas, renovando tu mente y fortaleciendo tu espíritu. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, mientras más te expones a la verdad de Dios, más firme se vuelve tu confianza en Él. Pero hay algo más que muchas veces pasamos por alto: la actitud con la que enfrentamos el proceso. Puedes estar caminando hacia el propósito de Dios, pero con una actitud de queja, frustración o desesperación. Y eso no solo afecta tu paz, sino también tu percepción de lo que Dios está haciendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias no significa ignorar las dificultades. Significa reconocer que, incluso en medio de ellas, Dios sigue siendo bueno. Cuando adoptas una actitud de gratitud, comienzas a ver las cosas de manera diferente. Empiezas a notar pequeños detalles, puertas que se abren, oportunidades que antes no veías. La fe también se refleja en la manera en que hablas. Tus palabras tienen poder. Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si constantemente dices, nada cambia, todo está mal, no hay salida,
estás reforzando una mentalidad que no está alineada con la verdad de Dios. Pero cuando declaras con fe, incluso en medio de la dificultad, algo comienza a transformarse dentro de ti. Esta verdad puede cambiar tu vida. No todo depende de lo que ves. También depende de cómo decides responder a lo que ves. Dios ya tiene algo preparado, pero tu fe es el puente que te permite caminar hacia eso. Y mientras avanzas paso a paso, incluso con dudas, incluso con temor, Él sigue obrando. Porque no espera perfección de ti, espera confianza. Parte 4. Historias que revelan el plan perfecto de Dios. A lo largo de la Biblia encontramos algo que fortalece profundamente nuestra fe. Historias reales de personas que, al igual que tú, vivieron momentos de incertidumbre, dolor y espera, pero que finalmente descubrieron que Dios sí tenía algo preparado para ellos. Estas no son solo historias antiguas, son testimonios vivos de cómo Dios obra en medio de procesos complejos. Pensemos en Abraham. Dios le hizo una promesa que parecía imposible. Sería padre de una gran nación. Sin embargo, pasaron años y nada ocurría. Su cuerpo envejecía, su esposa Sara también, y humanamente hablando, todo indicaba que esa promesa no se cumpliría. Pero en Romanos capítulo 4 se nos dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto es clave. Abraham no vio resultados inmediatos, pero eligió confiar. Y en el tiempo de Dios, lo imposible se volvió realidad. Ahora piensa en Moisés. Antes de liberar a un pueblo entero, tuvo que pasar 40 años en el desierto, lejos del propósito que Dios tenía para él. Durante ese tiempo, pudo haber pensado que su vida no tenía sentido, que había perdido su oportunidad. Pero ese desierto no era un castigo, era preparación. Dios estaba formando su carácter, enseñándole a depender de Él, moldeando su liderazgo. Y cuando llegó el momento, Moisés no era el mismo hombre, estaba listo para lo que Dios había preparado. Luego está la historia de David, ungido como rey desde joven, pero perseguido durante años como un fugitivo. Vivió en cuevas, enfrentó peligros, fue rechazado, traicionado. Y sin embargo nunca dejó de confiar en Dios. En el Salmo 27, David declara: «Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes». David entendía algo profundo. Aunque el proceso era difícil, el final estaba asegurado en las manos de Dios. Y no podemos olvidar a José. Su historia es una de las más impactantes. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Todo parecía indicar que su vida estaba destruida. Pero años después, cuando finalmente se encuentra en una posición de autoridad en Egipto, él mismo declara en Génesis capítulo 50, versículo 20: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa frase resume todo. Lo que otros quisieron usar para dañarlo, Dios lo usó para cumplir su propósito. Tal vez tú también has vivido momentos en los que las cosas no salieron como esperabas. Personas que te fallaron, situaciones injustas, puertas cerradas. Pero al igual que en la vida de José, eso no tiene la última palabra. Dios puede tomar lo que parecía una pérdida y convertirlo en parte del camino hacia algo mayor. Estas historias nos muestran algo en común. Ninguno de ellos tuvo un camino fácil. Todos enfrentaron pruebas, dudas, momentos de silencio. Pero en cada caso, Dios cumplió lo que había preparado. Y si lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. Porque Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo en el pasado sigue siendo capaz de hacerlo en el presente. Tal vez hoy no ves con claridad lo que viene. Tal vez sientes que estás en una etapa difícil, confusa. Pero estas historias están aquí para recordarte que el proceso no define el final. Dios no te ha olvidado, no ha perdido el control, no ha cancelado su plan.
Al contrario, cada detalle está siendo usado para llevarte hacia ese propósito que Él diseñó para ti. Y así como estas vidas fueron transformadas, la tuya también puede serlo. Parte 5. Cuando la historia aún no termina, hay algo profundamente poderoso en entender que tu historia aún no ha terminado. Muchas veces, en medio del dolor o la incertidumbre, creemos que lo que estamos viviendo es el final, pero en realidad es solo un capítulo. Dios no escribe historias incompletas. A lo largo del tiempo, innumerables personas han atravesado momentos en los que todo parecía perdido, pero fue precisamente en esos momentos donde comenzó algo nuevo. Imagina a alguien que ha perdido todo lo que tenía: su trabajo, su estabilidad, incluso sus relaciones. Se siente solo, sin dirección, sin esperanza. Cada día parece más pesado que el anterior. Pero en medio de ese vacío, comienza a buscar a Dios de una manera diferente, ya no por rutina, sino por necesidad, ya no por costumbre, sino con un corazón quebrantado. Y es ahí donde algo cambia. No de inmediato en las circunstancias, pero sí en su interior. Empieza a sentir una paz que no puede explicar. Comienza a ver pequeñas señales, oportunidades que antes no estaban, personas que llegan en el momento justo. Lo que parecía un final era en realidad un nuevo comienzo. Esto no es solo una idea emocional, es una realidad espiritual. En el libro de Job encontramos una historia que refleja esto con claridad. Job perdió absolutamente todo: sus bienes, su familia, su salud. Todo en su vida se derrumbó, pero al final, en Job capítulo 42, versículo 12, dice que Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Esto nos enseña algo fundamental: el final de Dios siempre es mayor que el inicio. Pero hay un punto importante que no podemos ignorar. Entre el inicio y el final hay un proceso, y en ese proceso muchas veces nos sentimos probados, presionados, incluso confundidos. Es en esos momentos donde nace una pregunta silenciosa: ¿vale la pena seguir creyendo? La respuesta es sí, porque lo que Dios está preparando para ti no solo tiene valor, tiene propósito eterno. A veces, Dios permite que ciertas cosas se rompan en tu vida, no para destruirte, sino para reconstruirte de una manera más fuerte, más profunda, más alineada con su voluntad. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Observa la perspectiva. Lo que tú ves como pesado, Dios lo llama momentáneo. Lo que tú sientes como una carga, Dios lo está usando para producir algo eterno. Esto cambia completamente la manera en que ves tus circunstancias. Ya no se trata solo de lo que estás pasando, sino de lo que eso está produciendo en ti. Hay personas que han llegado a su propósito no a pesar de sus dificultades, sino a través de ellas. Ese dolor que sentiste te enseñó a depender de Dios. Esa pérdida te hizo más fuerte. Ese momento de soledad te acercó a Él. Nada fue en vano. Dios no desperdicia ningún proceso. Y aunque hoy no entiendas completamente lo que estás viviendo, puedes confiar en que todo tiene un propósito. Hay algo que se está formando en ti, algo que aún no ves, pero que será evidente en el momento correcto. Tal vez hoy estás en medio de una etapa difícil donde todo parece incierto, pero eso no significa que Dios haya terminado contigo. Al contrario, muchas veces cuando todo parece oscuro, es porque algo está a punto de nacer. Tu historia no termina en el dolor, no termina en la confusión, no termina en la espera. Tu historia continúa y Dios sigue escribiéndola. Y lo que viene puede ser mucho más grande de lo que imaginas. Parte 6. Caminando cada día bajo la dirección de Dios. Entender que Dios tiene algo preparado para ti no solo transforma tu manera de pensar, también transforma tu manera de vivir. Porque cuando reconoces que hay un propósito divino en tu vida,
Comienzas a caminar de forma diferente. Ya no avanzas por impulso, ni por presión, ni por comparación con otros. Avanzas con dirección. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en quien sí las tiene. Cada día es una oportunidad para alinearte con el plan de Dios. No necesitas entender todo el camino, solo necesitas dar el siguiente paso con fe. Muchas veces queremos ver el panorama completo antes de avanzar. Queremos seguridad, control, certeza absoluta, pero Dios no trabaja así. Él te guía paso a paso. Salmos capítulo 119, versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Observa bien esto. No dice que ilumina todo el camino, dice que ilumina los pasos. Es una guía diaria, constante, suficiente para avanzar sin tropezar. Por eso es tan importante desarrollar hábitos espirituales. La oración, la lectura de la palabra, el tiempo de silencio con Dios, no son actividades religiosas, son conexiones que fortalecen tu relación con Él. Cuando comienzas tu día buscando a Dios, algo cambia dentro de ti. Tu perspectiva se alinea, tus decisiones se vuelven más sabias, tu corazón encuentra paz. Y no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo constante. Jesús mismo nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí hay un principio poderoso. Cuando priorizas a Dios, Él se encarga de lo demás. Muchas veces vivimos preocupados por el futuro, por lo que falta, por lo que no ha llegado. Pero Dios nos invita a enfocarnos en lo esencial, nuestra relación con Él. Porque cuando esa relación es fuerte, todo lo demás encuentra su lugar. También es importante aprender a discernir la voz de Dios en medio de tantas voces. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, expectativas, comparaciones. Es fácil perderse tratando de cumplir con lo que otros esperan. Pero Dios tiene un camino específico para ti. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto implica cercanía, implica reconocer su voz entre muchas otras. Y eso solo se logra a través de la relación. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más clara se vuelve su dirección. Y hay algo más que debes considerar: la obediencia. A veces, Dios te muestra el siguiente paso, pero no siempre es el más cómodo. Puede implicar salir de tu zona de confort, dejar algo atrás, tomar decisiones difíciles. Pero es en la obediencia donde se activa el propósito. No necesitas entender completamente lo que Dios está haciendo para obedecer. Solo necesitas confiar en que Él sabe lo que hace. Y cada vez que eliges obedecer, aunque sea en lo pequeño, estás avanzando hacia eso que Él ha preparado. Incluso en los días en los que sientes que no estás avanzando, Dios sigue obrando. Porque caminar con Dios no siempre se trata de grandes momentos. Muchas veces se trata de pequeñas decisiones diarias. Elegir confiar en lugar de dudar. Elegir orar en lugar de rendirse. Elegir seguir adelante en lugar de detenerse. Es en esa constancia donde se forma una vida alineada con el propósito. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a ver cambios. Cambios en tu forma de pensar, cambios en tu manera de reaccionar, cambios en tu interior. Porque Dios no solo está preparando algo para ti, también te está preparando a ti para eso. Parte 7. Unidos en un mismo propósito. Hay una dimensión del plan de Dios que muchas veces pasamos por alto. No fuimos llamados a caminar solos. Lo que Dios ha preparado para ti no solo tiene un propósito individual, sino también un propósito colectivo. Tu vida está conectada con otras vidas. Desde el principio, Dios diseñó al ser humano para vivir en comunidad.
En Génesis capítulo 2, versículo 18, Él mismo declara: no es bueno que el hombre esté solo. Esto no solo se refiere a compañía emocional, sino a una verdad espiritual más profunda. Necesitamos unos de otros para crecer, para sostenernos y para avanzar en el propósito de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 nos enseña que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, crece para edificarse en amor. Cada parte cumple una función. Esto significa que lo que Dios ha puesto en ti no es solo para ti, es para bendecir a otros. Tal vez tienes palabras que pueden levantar a alguien que está caído. Tal vez has pasado por procesos que te permiten entender el dolor de otros. Tal vez Dios te ha dado dones, talentos, experiencias que forman parte de algo más grande. Cuando comienzas a ver tu vida desde esta perspectiva, todo cambia. Ya no se trata solo de lo que Dios hará contigo, sino de cómo lo que Él hace en ti puede impactar a otros. Primera de Corintios, capítulo 12, habla de cómo cada creyente es parte de un cuerpo y cada uno tiene una función específica. Ninguno es insignificante, ninguno está de más. Incluso aquello que tú consideras pequeño tiene valor en el plan de Dios. Hay momentos en los que puedes sentirte desconectado, como si no encajaras, como si tu vida no tuviera un lugar claro. Pero la verdad es que Dios te ha colocado exactamente donde necesitas estar, incluso si aún no lo comprendes completamente. Y en ese lugar hay personas que necesitan lo que tú llevas dentro. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto refleja el corazón de Dios, una comunidad donde nos apoyamos, donde nos fortalecemos, donde caminamos juntos. En un mundo donde muchas veces predomina el egoísmo, Dios nos llama a vivir de manera diferente. Nos llama a amar, a servir, a acompañar. Porque el propósito no se vive en aislamiento. Hay bendiciones que solo llegan cuando te conectas con otros. Hay sanidades que ocurren cuando compartes tu carga. Hay direcciones que se aclaran cuando alguien más ora contigo. Y también hay algo que sucede cuando decides ser instrumento en la vida de otros. Cuando levantas a alguien, también eres fortalecido. Cuando animas a alguien, tu propia fe crece. Cuando sirves, descubres una dimensión del propósito que no habías visto antes. Dios no solo quiere bendecirte, quiere usarte, y eso es parte de lo que Él ha preparado. Tal vez aún no ves con claridad cómo encajas en todo esto. Tal vez estás en una etapa donde sientes que solo estás tratando de mantenerte firme. Pero incluso ahí, Dios está obrando. Está conectando caminos, está alineando relaciones, está formando vínculos que serán clave en tu futuro. Nada es casual. Cada persona que llega, cada conversación, cada encuentro puede ser parte de algo mayor. Por eso es importante permanecer abierto, disponible, dispuesto. Porque el propósito de Dios no solo se revela en lo que haces, también en con quién caminas. Y en ese caminar descubres que no estás solo. Formas parte de una familia espiritual, de un cuerpo vivo, de una historia que Dios está escribiendo con muchas vidas entrelazadas. Parte 8. Cuando todo comienza a tomar sentido, llega un momento en el camino espiritual en el que poco a poco empiezas a ver con mayor claridad lo que antes parecía confuso. No es que todas las respuestas aparezcan de golpe, ni que todos los problemas desaparezcan, pero hay algo dentro de ti que cambia. Empiezas a entender. Lo que antes dolía sin explicación, ahora comienza a tener propósito. Lo que antes parecía pérdida, ahora revela dirección. Lo que antes te hacía dudar, ahora fortalece tu fe. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y esa frase encierra una verdad profunda. Hay cosas que solo se entienden cuando llega el momento correcto.
Durante mucho tiempo puedes caminar sin ver resultados claros. Puedes sentir que estás avanzando sin rumbo, que estás sembrando sin cosechar. Pero en el tiempo de Dios todo comienza a alinearse. Es como armar un rompecabezas. Al principio, las piezas parecen no tener sentido, no sabes dónde encajan, no ves la imagen completa, pero a medida que avanzas, comienzas a notar patrones, formas, conexiones, y de repente, lo que parecía desordenado cobra sentido. Así es el proceso de Dios en tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vuelve a tomar fuerza aquí. Todas las cosas ayudan a bien. Tal vez hubo momentos que quisiste olvidar, decisiones que te pesaron, caminos que parecían equivocados, pero incluso eso, Dios lo está utilizando. Nada queda fuera de su alcance. Hay algo muy especial que ocurre cuando comienzas a confiar profundamente en Dios. Dejas de vivir desde la ansiedad del por qué y comienzas a descansar en el para qué. Ya no te preguntas constantemente por qué pasó esto, sino qué está formando esto en mí. Esa perspectiva cambia todo, porque en lugar de resistir el proceso, comienzas a abrazarlo. En lugar de luchar contra cada dificultad, comienzas a verla como una oportunidad de crecimiento. Y es en ese punto donde tu fe madura. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es fácil, pero es transformador, porque la paciencia no es solo esperar, es aprender a confiar mientras esperas. Y mientras eso ocurre, comienzas a notar algo más. Tu relación con Dios se vuelve más profunda. Ya no lo buscas solo cuando necesitas algo, sino porque has descubierto que en Él encuentras todo. Salmos capítulo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esa confianza no es superficial, es una entrega completa. Es decirle a Dios: no entiendo todo, pero sé que tú estás guiando mi vida. Y en esa entrega hay descanso. Porque dejas de cargar con el peso de tener que resolver todo por ti mismo. Reconoces que hay un plan mayor, una dirección divina, un propósito que se está desarrollando incluso cuando no lo ves completamente. Y poco a poco comienzas a ver señales, puertas que se abren en el momento justo. Personas que aparecen cuando más las necesitas. Respuestas que llegan en el tiempo perfecto. No es casualidad, es Dios obrando. Es Él mostrándote que nunca dejó de trabajar en tu vida, que cada etapa tenía sentido, que cada proceso tenía un propósito y que todo te estaba llevando hacia eso que Él ya había preparado desde el principio. Tal vez aún no has llegado completamente a ese punto, pero si miras atrás, seguramente podrás ver que no estás donde estabas antes. Has crecido, has aprendido, has sido transformado. Y eso es evidencia de que Dios sigue obrando en ti. Porque cuando Dios comienza algo, lo termina. Parte 9. Un futuro lleno de esperanza. Hay una verdad que debe quedar grabada en lo más profundo de tu corazón. Tu historia no termina aquí. No importa lo que hayas vivido, no importa cuántas veces hayas sentido que no puedes más, no importa cuán lejos creas estar. Dios aún tiene algo preparado para ti, y no es cualquier cosa. Es un futuro lleno de esperanza. Jeremías capítulo 29, versículo 11, vuelve a resonar con fuerza. Planes de bienestar y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dios no diseña destinos vacíos, Él no escribe historias sin propósito. Cada detalle de tu vida, incluso aquellos que no entiendes, está siendo tejido con intención divina. Tal vez hoy estás en un punto donde sientes que el tiempo ha pasado, que las oportunidades se han ido, que ya no hay nada nuevo por delante. Pero Dios no está limitado por el tiempo como tú. Joel capítulo 2, versículo 25 dice: y os restituiré los años que comió la langosta. Esto significa que Dios no solo avanza contigo, también puede restaurar lo que parecía perdido.
Lo que creías que ya no tenía solución, Él puede transformarlo. Lo que pensabas que era el final, Él puede convertirlo en un nuevo comienzo. Pero hay algo importante en este punto: creer. Creer no solo como una idea, sino como una decisión. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. La fe abre caminos donde antes no los había. La fe sostiene cuando todo parece tambalear. La fe te mantiene firme, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y en medio de todo esto hay una invitación clara: no te detengas. No permitas que el miedo te paralice. No dejes que las experiencias pasadas definan tu futuro. Isaías capítulo 43, versículo 19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Dios está haciendo algo nuevo. Tal vez aún no lo ves completamente, pero ya está en movimiento. Hay puertas que aún no se han abierto. Hay oportunidades que aún no han llegado. Hay bendiciones que aún no has experimentado. Y todo eso forma parte de lo que Él ha preparado. Este es el momento de levantarte con fe, de dejar atrás la duda, de creer que tu vida tiene un propósito mayor. No importa cuántas veces hayas caído, puedes volver a levantarte. No importa cuán difícil haya sido el camino, aún puedes avanzar, porque Dios no ha terminado contigo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 lo declara con claridad: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra sigue en proceso. Tu vida sigue en construcción. Tu propósito sigue en desarrollo. Y lo que viene puede ser mucho más grande de lo que has imaginado. Hoy puedes tomar una decisión: decidir confiar, decidir creer, decidir caminar con Dios, incluso sin entender todo. Porque al final no se trata de tener todas las respuestas, se trata de confiar en aquel que sí las tiene. Y cuando haces eso, algo cambia dentro de ti. La esperanza vuelve, la fe se fortalece, el corazón se alinea y comienzas a caminar con una seguridad diferente. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, lo que viene no será en vano. Lo que viene ya fue preparado,